no se trata de no criticar a una institución, sino se trata de evaluar en términos objetivos si la emisión de un comunicado emitido por la Junta Nacional de Justicia el 23 de mayo, que convocaba una mayor reflexión respecto a la acusación constitucional, ¿eso puede ser una causa de remoción? Vamos a conversar con la congresista Ruth Luque, congresista de Juntos por el Perú y Cambio Democrático, para que nos diga cuál es su visión, qué es lo que ha pedido observar. ¿Hay votos o no hay 87 votos? Porque lo que se tiene entendido es que es de forma individual. Cada persona va a asumir su defensa y la votación es para cada uno de los integrantes de la Junta. Congresista Luque, buenas noches, bienvenida, éxitos. Buenas noches. Bueno, efectivamente el día de mañana en el Pleno se debate este informe en mayoría aprobado en la Comisión de Justicia que concluye de manera inconstitucional e ilegal la remoción de los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia. En este pleno también voy a sustentar como corresponde mi informe en minoría, el cual fue presentada a la misma comisión, elevado al pleno al Congreso, en el cual también daremos a conocer cuáles son nuestras posiciones y razones por las cuales consideramos que esta remoción es ilegal e inconstitucional. Claro, pero ¿cuál es la sensación dentro del Parlamento en estos momentos? ¿Hay Hablando votos? en blanco y negro, congresista Luque, ¿siente que pueden consumarse esas intenciones de traerse abajo a la Junta Nacional de Justicia? Si revisamos los votos en la Comisión de Justicia y las posiciones políticas que se han generado especialmente en la última sesión en la que de un momento a otro se revirtió todo el contenido del informe que concluye la remoción, digamos, bajo esa línea de orientación política hay un alto riesgo desde mi punto de vista. No ha habido un mayor, digamos, pronunciamiento objetivo de otras fuerzas políticas, sino más bien en una línea de que los integrantes de la Junta tienen que ser removidos. Sé que Alianza por el Progreso, a través de su presidente, el señor Acuña, ha hecho algunas declaraciones al respecto. Ojalá que eso se ratifique en el Pleno del Congreso, porque como digo, no se trata de no criticar a una institución, sino se trata de evaluar en términos objetivos si la emisión de un comunicado emitido por la Junta Nacional de Justicia el 23 de mayo, que convocaba una mayor reflexión respecto a la acusación constitucional, ¿eso puede ser una causa de remoción? Pues hago ese tipo de pregunta porque creo que se necesita razonar en términos objetivos y políticos si un acto de esta naturaleza que he mencionado tiene o no que ser removido y concluido de esa manera, cuando claramente creo que lo que más bien se puede consolidar es una venganza de una actuación política claramente de intromisión a una organización autónoma y donde deberíamos más bien el Congreso de la República velar por una independencia en una institución que ratifica, selecciona jueces, elige al representante de la RENIEC y del OMP. Exitosa. Y al parecer por ahí va, ¿no? La intención del grupo calificado, el Grupo Democrático. Frente a ello, congresista, entiendo que se presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial. ¿Esto todavía ha sido admitido a trámite? Sí, esta acción de amparo está en trámite. Hay que recordar que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, si recordarán, donde esta sentencia del tribunal dice que ninguna entidad, ¿no es cierto?, puede un poco afectar las competencias del Congreso. A mí me queda clarísimo que seguramente habrán voces pues de congresistas que digan que no interesa lo que pueda decidir el Poder Judicial, ¿no es cierto? O sea, el Parlamento ha instaurado una lógica parlamentaria dictatorial donde no le importa lo que otros poderes del Estado digan. Por eso es que un comunicado pidiendo mayor reflexión es causal de una remoción. Estamos llegando a ese nivel de extremo. Entonces, creo que en este momento corresponde que, digamos, fuerzas políticas, bancadas, que consideren que no quieren dañar el Estado de Derecho, que no quieren seguir quebrando la democracia, se definan de qué lado se colocan, ¿no es cierto? Si van a consolidar un abuso claramente parlamentario o si más bien van a velar por una posición razonable y objetiva. Porque si ellos realmente quieren lo objetivo, lo que se dio derecho después de todos los audios vergonzosos que significó la remoción de los 100 integrantes del ex Consejo Nacional de la Magistratura, era más bien generar condiciones
razonables para hacer una clara delimitación y definición de cuáles podrían ser los hechos de causa grave, cosa que no ha existido. Y ahora una situación de esta naturaleza se presta a cualquier interpretación política. Digo política porque no existe razonamiento constitucional ni legal. Todo termina siendo político y lo político termina siendo irracional desde mi punto de vista con lo que pretenden hacer con la Junta Nacional de Justicia. De hecho, lo que ya aprobaron, la moción, ya era, digamos, arbitrario y se aleja de las garantías del debido procedimiento. Claro, porque termina siendo una decisión subjetiva o una cuestión subjetiva decir que incurrieron en causas graves para que sean destituidos, pero no es nada objetiva la posición que están sosteniendo varios congresistas. Pero, parlamentaria Luque, quiero saber algo en concreto. Usted que está dentro del Congreso de la República, el por qué existe esta pretensión de traerse abajo la Junta Nacional de Justicia. Causas graves o no, hay una motivación. ¿Sabe usted cuál es la principal motivación? ¿Qué es lo que realmente están persiguiendo como para que hasta el momento aparentemente se tenga como 70 votos para remover a ciertos integrantes, si no a todos, los de la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué hay de por medio realmente? Mire, para mí la principal motivación, y es una interpretación subjetiva en términos políticos de lo que veo, es uno, creo que detener el proceso disciplinario abierto a la fiscal de la Nación. Porque ¿quién es la encargada del proceso disciplinario que se abrió? Justo una de las integrantes a las cuales van a sacarla por el tema de la edad. Entiendo que es la señora Tello, ¿no? Inés Tello. Ahí está. Yo creo que ahí hay una intencionalidad política. La segunda me parece que es meter sus narices en el tema del sistema electoral. Porque la Junta Nacional de Justicia elige al miembro de la OMPE, miembro de la RENIEC. Y aquí hay que recordar que justo estas fuerzas políticas que plantean la remoción son las mismas que desconocieron el resultado electoral. ¿Y qué dijeron? Tardaron más de un año para decir que todo estaba mal. E incluso plantearon esta comisión del fraude. Y en todo el debate, si uno recuerda, porque yo tuve parte de esas sesiones, ¿qué cosa decía? Que los patrones de la RENIEC estaban mal, que había que cambiar el plazo, etcétera. Entonces, qué casualidad, ¿no es cierto?, que justo esta Junta Nacional de Justicia, que quieren retirar a todos, tiene también que elegir a los jefes de la OMPE y la RENIEC. Entonces, ¿quiénes entrarían? Pues sus accesitarios. Y la pregunta es, después de una decisión política que quiera consolidar una remoción, ¿ustedes creen, creemos que algún funcionario va a asumir con fuerza los niveles de defensa, de independencia y autonomía? En absoluto. Va a ser una institución timorata, casi títere, ¿no es cierto? Embargo, y eso es prácticamente lo que sucede con el ejecutivo de la señora Dina Boluarte. Entonces, el argumento y la posverdad de este grupo calificado democrático es que es la junta elegida por Martín Vizcarra, cuando todo el mundo sabe de que Vizcarra no eligió a los integrantes de la junta. ¿Qué pasaría si son destituidos? Habría que iniciar el proceso nuevamente, señora Luque. Mire, hay un conjunto de mentiras pues instaladas, ¿no?, en este debate político. Ellos primero dicen que la Junta Nacional es una junta de Vizcarra. Ellos ahí borran de la memoria que pasamos por audios vergonzosos del año 2018, donde transaban la justicia y ahí estaban negociando a favor de empresarios, políticos, incluso el señor Inostroza, que está afuera, y hubo un congreso de 73 congresistas de la bancada fujimorista que se cargaron de blindaje. Esa parte de la historia se olvida. Y se olvida que después de eso, ¿no es cierto?, varios de los que sus bancadas fueron integrantes del Congreso de la República aprobaron la hoy conformación de la Junta Nacional de Justicia. Y también olvidan que la Junta Nacional de Justicia fue parte de un proceso de referéndum, porque precisamente lo que la población busca es que haya autonomía e independencia en las decisiones judiciales. ¡Exitosa! Y el poder político tenga límites. El poder político puede, por supuesto, fiscalizar, pero hay límites. No se puede arremeter y no se puede generar acciones arbitrarias de esta naturaleza. Esa parte de la historia se pretende borrar. Incluso algunos descabelladamente buscan asemejar, que es lo mismo que ha sucedido con el CNE, con lo que está pasando en la Junta Nacional de Justicia. Es sumamente grave la instalación de mentiras que se quieren hacer a toda costa. Y eso hay que rechazarlo, hay que recordarlo. Hay que recordar a la población que lo que está en riesgo es que una lógica parlamentaria arbitraria
busque meter sus narices en instituciones para las cuales más bien deberíamos velar que la ratificación, el proceso disciplinario de jueces, fiscales, la elección del jefe de la RENIEC y de la OMPE sean absolutamente autónomos y alejados de intereses políticos. Bien, pero sobre esa situación no hay ningún mecanismo, ninguna instancia que pueda ponerle un coto a esta acción parlamentaria, porque van a verdades. ¿Podría hacerlo? Podríamos discrepar de algunas decisiones o posturas políticas mediáticas de la Junta Nacional de Justicia cuando terminó interviniendo una decisión netamente política parlamentaria respecto a Zoraida Ábalos. Podríamos cuestionar, pero un tema es la posición política, la posición mediática, otro punto es garantizar la institucionalidad. ¿Quién podría hacer preservar ese criterio de institucionalidad y evitar que la misma sea descabezada? A ver, creo que una acción que está haciendo los integrantes de la Junta Nacional es este mecanismo de amparo ante el Poder Judicial. Ojalá que el Poder Judicial actúe, digamos, como corresponde, porque es importante el equilibrio de poderes y decisiones también en este tema para evitar pues estas arbitrariedades. Está la instancia supranacional también, pero ustedes ya saben, todo este conjunto de voces políticas que quieren como sea generar una corriente de retiro de la Corte Interamericana y ahora han formado su comisión de alto nivel y tenemos un ejecutivo que termina siendo títere en la historia, ¿cierto? Entonces, para mí lo más importante es la vigilancia ciudadana, o sea, es la ciudadanía. Lamentablemente el Congreso de la República, con esta mayoría que tienen votos, mayoría que digamos, van arrasando en tanta institucionalidad, digamos, tienen una decisión de ir generando decisiones día tras día, día tras día. Y eso en un contexto de grave crisis económica que hoy vivimos, además de violencia, de inseguridad, lo que hace que tampoco la población se esté dando cuenta de todo lo que está sucediendo, está afectando nuestra democracia y nuestros derechos como tal. Así que por eso creo que es importante que los medios de comunicación y desde distintos sectores que creemos en una democracia real, con derechos para la gente, velemos y denunciemos esto. Para mí esa es la principal garantía para frenar el abuso y la arbitrariedad. Y otro tema que también se va a ver, se ha visto el día de hoy y que vamos a tocar aquí en el programa es lo que ha ocurrido con Vladimiro Montesinos y el Grupo Colina, que han sido absueltos en el asesinato del dirigente de la CGTP, Pedro Wilca, que además entiendo que fue un juicio que llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que el Estado tuvo que pagar una reparación civil. Mire, esta es una sentencia para mí vergonzosa. Se trata de casi más de 30 años, que si no me equivoco, 31 años. 31 años, imagínense. Además ha tenido una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuando uno revisa la Corte, lo que le mandó al Estado peruano fue determinar e individualizar las responsabilidades frente al grave asesinato del dirigente Pedro Wilca. Y una sentencia que tenía que ser leída a las 5 de la tarde y de pronto se dijo que se va a leer a las 6 de la tarde de manera virtual e incluso en contra del propio mandato de la Corte, porque la Corte dijo que se leyera de manera pública, porque se trataba de un caso en el cual en el desarrollo de esta sentencia de la Corte incluso se da cuenta que el Estado ha sido parte de una responsabilidad directa en graves violaciones a derechos humanos. Así que para mí es una sentencia vergonzosa que se suma a una sensación de impunidad, de incluso querer decir que esto no es parte del régimen autoritario que tuvo Fujimori, Montesinos, el Grupo Colina, e intentar incluso desbaratar todas las pruebas y las actuaciones que se han desarrollado en este año y que las víctimas lo tienen claramente presentes. Y de hecho la decisión en minoría del juez, porque ha habido 2 jueces a favor y este juez que vota en contra, que tiene una decisión mucho más sólida. Él, por ejemplo, ha señalado ayer en la lectura que yo he escuchado que sí hubo un móvil para el asesinato de Pedro Wilca por parte del régimen, que había incluso una denuncia internacional contra Fujimori y el anuncio de una movilización social contra este régimen, y que menciona que en hechos concretos que había una amenaza a la cabeza de aparato del poder, incluso a equiparar a Pedro Wilca y a la CGTP como cabecillas de sendero. Entonces, a mí sinceramente me ha sorprendido esta sentencia absolutoria, como digo, es una vergüenza que intenta, creo yo, más bien ir en una línea de impunidad y de limpiar, y seguramente hay voces que empiezan a señalar, ¿no es cierto? Porque claro, esto ya es, el autor es, y no es así.
Claro, pero está para la abierto el derecho a la congresista, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria es la que terminó fallando en ese extremo. Y ellos, por ejemplo, los jueces señalan que en esta resolución en mayoría, que no está plenamente demostrado que los acusados tuvieron dominio de organización jerárquicamente estructurada en una cadena de mando, donde los primeros hubieran tenido a cargo la organización y los segundos la ejecución del ataque a Pedro Wilca, que ocurrió el 18 de diciembre del 92, meses después del autogolpe de la dictadura fujimorista. Esta sala en mayoría dice que no hay pruebas. Que no hay un móvil del crimen. Yo creo que no le podemos quitar la memoria a la historia. O sea, formalmente pueden decir lo que quieran en un papel, pero creo que en la memoria de todos los peruanos, claramente, y están los documentos de investigación, las organizaciones sindicales durante el régimen de Fujimori eran objetivos de inteligencia. Y de hecho, han habido sentencias y casos donde como parte de esa decisión de inteligencia se infiltraban a los sindicatos. El caso de Mariela Barreto, hay varios casos al respecto, el caso de Díaz Canseco, en fin, hay varios casos sobre el tema. Así que para mí es una sentencia de la vergüenza, que lo que ha consolidado es una impunidad. Pero esperamos que con la apelación que haya se pueda garantizar la verdad y la justicia, que es creo lo más importante para víctimas porque están tantos años en este tema. Bien, gracias a Ruth Luque, congresista de Juntos por el Perú y Cambio Democrático. Sobre este tema vamos a hablar luego de la pausa con Indira Wilca. Muchas gracias, muy buenas noches.